Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía, un programa hecho para la bendición de su vida. Espero que Dios le bendiga, le esté ayudando en esta crisis que va creciendo. Estamos en los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de hambre, de guerras, alarma en las plazas, angustia, desempleo. Pues no son buenas noticias. No es que uno sea catastrofista, sino que es la realidad. Y poco a poco se cumplirá Mateo 24, dice, todo esto será principio de dolores, pero no temáis. Hay una promesa para usted. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor estará, nos fortalecerá. Si está sin empleo, agárrese de Dios. Y Él dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios proveerá, y Dios pues suplirá todo lo que falta. Tenemos que acostumbrarnos a los nuevos tiempos que vienen, a la mal llamada nueva normalidad. Estamos a punto de que la iglesia sea arrebatada, desaparezca. Otro sector grande del pueblo de Dios también, sinceros, honestos, que se guardan para Dios, dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay otro sector más pequeño que dice que nomás pasa por la primera mitad de la gran tribulación. Y el problema no es que el pueblo de Dios se agarre a pelear que sí, que no pasa, que no, que sí. Concéntrese usted en vivir en santidad, porque usted no sabe ni el día ni la hora que va a venir Cristo, por un lado. Y por el otro lado, usted ni yo sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Entonces usted lo que tiene que estar es que listo en santidad, vivir en el Espíritu. Por eso el tema de hoy, si usted quiere participar de este tema en vivo y en directo, no aquí en el programa, ¿no?, sino allá con el Señor. Hoy vamos a hablar del milenio, pocas veces se habla del milenio. Entonces, la referencia bíblica se da ya en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, que dice así, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, con este evento, en que el mismo Señor manda a un ángel a que lo ate, dice, y vi un ángel, Apocalipsis 21, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y empieza el milenio aquí en la tierra con el reinado de Cristo en vivo y en directo desde la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar en el milenio? En el milenio, de acuerdo al versículo 4 de Apocalipsis 20, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni no recibieron y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, que no recibieron la marca aquí en la frente y en la mano derecha. Recuerde, brazo, antebrazo, mano, la frente. En estos dos lugares, ¿sí? Por ahora están colocando parches aquí, aquí, ¿sí? Pero no ha salido el que va a colocar acá o el que va acá. Usted tiene que estar pendiente, porque la tecnología avanza de una manera vertiginosa. Así que esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Vamos a mirar aquí la escritura para que usted tenga claro por qué el milenio, porque eso está dentro del plan de Dios para él tener la autoridad sobre el mundo, porque recuerde que el mundo, el cielo y la tierra fueron hechos por el Señor, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero el hombre le dio acceso legal a Satanás a través del pecado original.
Por eso, mi amigo, cuando la Biblia dice que lo ató por 1000 años, eso es después de la venida de Cristo y de los acontecimientos que se narran allá en el capítulo 19, que es la alabanza en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. Y después de eso aparece el milenio. Y entonces el Satanás será atado, encarcelado por 1000 años. ¿Para qué? Pues para que no engañe a las naciones. Eso implica una total suspensión de la influencia de Satanás en el mundo en todo este tiempo. Y después de los 1000 años será desatado por un breve tiempo para que engañe a quienes se rebelan contra el gobierno de Dios. Y la obra más característica o la raíz de Satanás siempre ha sido el engaño. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Mire, pero usted tiene que leer la Biblia. Mateo 24, 24 dice así, vean. Porque se levantarán falsos cristos. Detrás de cada persona que diga que es el Mesías, el enviado de Dios, está operando el espíritu del anticristo, el mismo Satanás. Y falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios. Entonces la gente, oh sí, este hombre es de Dios, esta persona es de Dios, porque está profetizando, está predicando y también dando profecías falsas y se hace pasar por el ungido de Dios. Y fuera de eso hace prodigios, que levanta paralíticos, que cura gente sorda, ciega, mudos, ¿sí? Y dice, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto se da antes del arrebatamiento. Ya en la gran tribulación, que tiene dos partes, la tribulación y la gran tribulación, 3 años y 3 años y medio cada una. Entonces es cuando ya el mundo cae totalmente bajo el control de Satanás a través de la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, mi amigo, dése cuenta que el Señor lo va a atar por 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. Porque todas las naciones están seducidas. Usted mire que hay organismos internacionales que dicen qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y dése cuenta que hay un grupito de personas muy poderosas, muy influyentes, que ellas dicen que va a haber y que no va a haber y qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Y que influyen en las naciones a través de organizaciones internacionales que están distribuidas a lo largo y ancho de todas las naciones del mundo. Y que desde ahí ellos controlan y manipulan, hacen y deshacen, y estamos viendo la situación que estamos viendo. Ahora, las naciones que existirán en el reinado terrenal de Cristo estarán formadas por los creyentes que viven al final de la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 19, 21, que dice así, vea, se lo leo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces, cuando el Señor destruye la fuerza de Satanás, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice, y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ellos las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dense cuenta que esto de la gran tribulación, que vamos directo hacia allá, estamos en los dolores de parto, estamos en principio de dolores, y esto va aumentando, va a ir escalando, va a ir escalando. Entonces no es para que se asuste, es para que usted sea firme. Y el cristiano verdadero debería estar gozoso porque se está cumpliendo la palabra que del mismo Cristo de la gloria dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, ¿qué más va a pasar allá en el milenio? Ya tenemos a Satanás atado por 1000 años. Listo. La segunda cosa, van a resucitar los santos de la tribulación y posiblemente del Antiguo Testamento, que lo acabé de leer en Apocalipsis 24. ¿Qué más va a pasar? Reinarán con Cristo la iglesia y todos los santos martirizados en la tribulación. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 2:26.
Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 2, al principio del Apocalipsis. Dice así, en el verso 26 que lo tengo aquí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pues mire que aquí va a estar reinando, ¿sí?, la gente, los santos que salen de la gran tribulación. También podemos mirar en Apocalipsis 3:21, que dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces hay una garantía. Mire que es más maravilloso, más espectacular, más glorioso, más sublime la vida que le espera a la gente fiel que aquí soportó la gran tribulación, y de todos los mártires y todos los siervos de Dios que han vivido y se han guardado y murieron con sus vestiduras blancas, espiritualmente hablando, sin mancha y sin arruga. Esta gente es la que vivió en santidad, que equivale a vivir en el Espíritu, o sea que el mundo no les movía el tapete, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por amor a aquel que me tomó por soldado. Pablo tenía una lucha que decía, no sé si irme o quedarme. Él miraba al pueblo de Dios, a su iglesia, al pueblo de Dios que él ministraba, que Dios lo usó para que llegaran a los pies de Cristo, y cantidades de miles de cristianos e iglesias por toda Asia. Él decía, quiero irme, quiero estar con el Señor, pero también me da lástima, mira, porque yo sé que después de que me vaya van a entrar lobos rapaces, y así fue. Pero inexorablemente, por muy siervos de Dios unidos, todos tenemos que morirnos. Y el cristiano tiene que aprender en estos tiempos a vivir espiritualmente dependiendo de Dios, porque las cosas, va a llegar un momento, al paso que vamos, en que va a ser prohibido tener iglesias abiertas. Y si se implementa la religión mundial que tienen planeado ya y que está en ejecución, lo que pasa es que están reglamentando y están, pero cuando venga, ¿sí?, como dicen por ahí, el golpe avisa. Entonces usted tiene que estar preparado para vivir solo en comunión con Dios. En otras palabras, la iglesia debe prepararse, hablando en términos jurídicos, para ser ilegal, porque las van a declarar. Si usted se mete allá a la página de la ONU, usted va a ver que allá están proclamando, ya eso está escrito, está ahí, lo encuentra, búsquelo, investigue, que los cristianos son considerados terroristas, especialmente los cristianos conservadores o bíblicos, en otras palabras. Entonces en el milenio las cosas cambian. Cuando usted muera va a estar allá con el Señor, va a participar de las bodas del Cordero, y va a resucitar. Bueno, gloria a Dios, vienen cosas muy buenas. ¿Y qué más dice? Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 5, 9 al 10. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, aquí lo tengo, 9 al 10 dice así, vea. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Entonces son millares las personas. En la gran tribulación va a haber gente salva. La gente, posiblemente miles o millones de cristianos que se quedaron, y personas incrédulas que dudan de la palabra hoy en día. Y qué cuento de Cristo, qué cuento de Dios. Cuando vean que la palabra de Dios se cumplió, entonces se van a volver a Dios, pero con la diferencia que tendrán que pagar con su propia vida su fe en Cristo. Por eso es ahora prudente, es sabio. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque vienen cosas muy fuertes para el pueblo de Dios y para el mundo entero, y especialmente para el pueblo de Israel. Así que usted tiene que apercibirse. Recuerde lo que decían nuestros abuelos, soldado advertido no muere en guerra. Por eso es tiempo de volverse al Señor. ¿Qué más va a pasar? Otra área del milenio, que Cristo reinará en la tierra sobre los santos de la tribulación que estén vivos cuando Él venga. Cuando el Señor viene a la segunda venida de Cristo, entonces va a haber mucha gente sufriendo, resistiendo hasta la sangre,
el embate, la persecución tremendamente fuerte e intensa que va a cometer el anticristo con el todo de Dios, porque él va a aborrecer todo lo que es de Dios. Si ahora ya están censurando y están metiendo sanciones a muchos pastores en Europa y en Norteamérica y en Canadá, entonces verá que llegue esa oleada acá de persecución a Latinoamérica. Por eso usted tiene que estar preparado, fortalecerse, y lo único que lo hará fuerte a usted para resistir la persecución es la calidad, el grado de comunión que usted mantenga contigo, con el Señor. Entonces, por eso la Escritura dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, tenga usted comunión con el Señor hasta el último instante de su vida, esté agarrado con Dios, porque Jesús nos advirtió, separados de mí, nada podéis hacer. Así que usted tiene que ser fiel y esforzarse. Este es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de todavía vaya a la iglesia, aproveche los cultos de oración, pídale a su pastor que haga ayunos, que haga vigilias, que salgan a evangelizar, porque la gente se está perdiendo y la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, miremos por ejemplo Apocalipsis 5:10. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Dice, aquí él dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Eh? Pero es en el tiempo del milenio. No como ese evangelio torcido de la prosperidad. Dice que usted es rey y sacerdote, entonces que tiene derecho a casa, carro, finca y beca y a vivir como un millonario, y que si no lo es porque usted no tiene fe o tiene pecado oculto o porque usted es un incrédulo. Esa es una malversación, esa es una tergiversación. Es un exabrupto que cometen las personas que proclaman ese evangelio falso. Porque si Cristo, siendo el Rey de Reyes, que hizo los cielos y la tierra, si la palabra dice, mía es toda bestia del campo, mío es el oro y la plata, y él vino y se humilló a sí mismo y no tenía dónde recostar la cabeza, no vino a enriquecerse, ni a pedir ofrendas, ni a hacer cosas así. ¿Hay que ofrendar? Claro que sí. ¿Hay que diezmar? Claro que sí. Pero hágalo con amor. Dios no necesita su plata. Dios necesita, y acuerda que ahí está la enseñanza de la mujer que echó su único sustento y con amor, lo hizo con ese amor, con ese gusto, y llegó un ricachón y echó quizás 200 veces más que lo que dio la pobre mujer. Dijo, esta dio más que este que dio de lo que le sobraba. Entonces, como hoy la gente busca es esta, en lugar de buscar la obediencia. Si usted no vive el evangelio en obediencia, usted no obedece la palabra, usted no puede vivir en santidad. Santidad no es dejar de tomar, santidad no es dejar de ver pornografía. Eso es parte del proceso de regeneración que Dios hace. Santidad quiere decir separado totalmente, consagrado al Señor. Y si usted no vive así y no aprende a vivir en el Espíritu, en comunión con Dios, entonces usted está perdiendo el tiempo. Debería hacer una reevaluación de cómo está su vida delante de Dios. Usted no mire la aprobación de los religiosos de turno, del liderazgo donde usted se congregue, o el liderazgo internacional. Es que usted hace esto y esto y esto, usted tiene asegurada la plaza. No. Hay que trabajar. Mira que te mando que te esfuerces. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tocar y Dios abrirá. Eso es constante, eso es diario. ¿Qué más podemos encontrar? La tercera cosa, cuarta cosa y la quinta cosa, serán 1000 años de duración del reino de Dios. Eso está en Apocalipsis 24:7, que lo tengo aquí, vea. Lo voy a buscar aquí un momentico. Apocalipsis 24:7, que dice así, vea. Ahí está, ¿verdad? Apocalipsis 24:7. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión. Entonces es un futuro maravilloso que le espera a la iglesia y a la gente fiel que ha vivido en santidad, aguardando y soportando las vicisitudes, la persecución de la familia, de los amigos, de los gobiernos, del diablo, del infierno, del mundo y de la carne, pero ellos tomaron la decisión. Por eso les regalo nuevamente, les recuerdo 3 palabras claves para la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Tiene que tomar decisiones. Tiene que tener disciplina para hacer las cosas y perseverar a hacer las cosas para que pueda salir adelante. Si usted no se esfuerza, si no tiene decisiones, no toma disciplina, no persevera en ello, no va a llegar a ningún Pereira. Por eso usted en la vida cristiana aplíquelo y enséñale eso a sus hijos en el estudio, en el trabajo, en el negocio, en el hogar, como esposo, como madre. Tiene que tomar la decisión de ser fiel, de servir en su casa, tener disciplinas todos los días, tener normas en las cuales usted se rige y perseverar y todo, y verá que usted va a cosechar la bendición de Dios. Ahora, miremos también que tendrán descanso en el milenio los hijos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:7, vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses 2:7, dice así, vea. Aquí lo tengo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, aquí tenemos esto, que, perdón, según esta licencia 1:7, oh, ya me fallan los ojos, la vejez no llega sola, gloria a Dios. Dice así, y a vosotros que sois atribulados, ese sí es, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su pueblo. Cuando la iglesia salga, cuando usted muera en Cristo, lleno de la gloria de Dios, usted va a descansar ya los tiempos pasados. Entonces ahí se va a requete cumplir lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el milenio se va a requete y cumplir, ultra cumplir 2 Corintios 5:17. Aquí usted tiene que cumplirlo literalmente, ser una nueva criatura, que a medida que avanza el tiempo en la vida cristiana, su carácter, su forma de ser, se vaya pareciendo a Cristo. En otras palabras, que usted viva en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y busca adoradores en el Espíritu. Y usted ya sabe, no le doy la cita bíblica, ya lea el capítulo 1 de Isaías, desde el versículo 6 en adelante, o del 10, léalo hasta el final, y usted se dará cuenta que Dios no quiere nada con las religiones. Dios no quiere nada con tanta solemnidad, tanta liturgia, por llamarlo, tanta pompa religiosa, tanto protocolo, cuando la gente tiene apariencia de piedad. Y Jesús se le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Les hablaba duro y ellos crujían sus dientes y si mascullaban este tipo, hay que quitarlo del camino, y miraron la forma de infiltrarse y compraron a un discípulo, usted ya sabe quién, a Judas, le dieron una pingüe cantidad de plata, y eso muestra que el hombre por la plata baila el perro y traiciona al que sea. Alguien decía, con la plata no hay familia ni amigos, y eso es una verdad. Y traicionó a Jesús. Y ellos pensaron que habían triunfado cuando lo pusieron preso, cuando lo escarnecieron, lo golpearon, lo volvieron un guiñapo, una masa de sangre informe. Era horroroso ver a Jesús. Dijeron, lo tenemos, lo logramos. Y simplemente ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque Dios escribe derecho con lo torcido, y los enemigos de Dios nunca van a triunfar. Entonces usted, si muere en santidad, en obediencia, por eso usted tiene que ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Es una promesa para usted. Entonces guárdese, luche en estos tiempos. No importa si los demás hermanos en Cristo viven torcidos, allá cada uno, porque la salvación es personal, no colectiva.
Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo en el milenio, tener reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Gloria a Dios. También en el milenio se va a restaurar la naturaleza a su orden y perfecciones originales, no por la famosa agenda verde, que lo único que quiere es que los países no se industrialicen y prosperen. Entonces van a mochar las asuntos de los hidrocarburos, entonces no va a haber gasolina y no va a haber agroquímicos, porque todo va a ser verde. O sea, por eso ya está empezando ese fenómeno donde están aplicando la agenda verde y ese famoso y siniestro proyecto de Escazú, que averigüe y verá lo caníbal que es eso y lo perjudicial que es para los propietarios de tierras, y en aras de guardar el planeta, como si el planeta no tuviera cambios de térmicos, como si no hubieran procesos de cambios naturales, erupción de volcanes, y todo eso se da a través de los tiempos, como si no cambiara la temperatura. Sí, mire la historia y averigua cómo era la temperatura en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de Julio César, de Diocleciano, de Alejandro el Grande, de Napoleón, y usted da cuenta que a veces la temperatura era más fuerte de la que es hoy, y que el hombre no tiene el poder para afectar que una fábrica allí produzca cierta emisión de carbono y va a afectar a todo un país. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay intereses multinacionales que quieren gobernar y saquear de naciones y mantener a los pueblos en pobreza absoluta, y compran a los gobiernos de turno y tienen su gente que le hace el lobby, y a través del dinero están logrando su cometido. Pero en el milenio ellos van a ser derrotados totalmente y para siempre. Por eso el futuro es mejor de lo que estamos viniendo, porque el Señor va a restaurar la naturaleza. Por ejemplo, vayamos al Salmo 96, 11 a 13. Vamos al Salmo 96, vamos a buscarlo. Salmo 96 en el Antiguo Testamento. Aquí, a ver, Salmo 96. A ver, gloria a Dios, aquí está. Salmo 96, el verso 11 y 13, dice así, vea. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Y el versículo 13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, qué precioso y maravilloso es el Salmo 96, verso 11 y 13. El Salmo 98, vamos a ir al Salmo 98 a ver qué dice. Leemos el Salmo 98. El Salmo 98 dice eso en el versículo 7 al 9. Mire lo que dice. Dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y ya al final de los tiempos, cuando el Señor haya acabado con el mal sobre la tierra, ahí sí aparece la Biblia, y eso será tema para otro programa. El Señor va a hacer el mundo nuevamente y lo va a quemar con fuego. Y ahí, pero mire todo lo que falta. Estamos en dolores de parto, estamos prestos al arrebatamiento de la iglesia, a la aparición del anticristo, la gran tribulación. Después viene el asunto de la venida de Cristo, la guerra de Gog y Magog, el Armagedón, ¿sí? Donde el Señor vence, arranca el milenio. O sea, falta un poco, ¿no?, de cosas. Así que no le crea a la gente que dice que el mundo se va a acabar. No, esto apenas empieza, pero el futuro que Dios tiene para la humanidad, que le ame y se sujete a su palabra, a sus mandamientos y vive en el Espíritu, es maravilloso. Así que vale la pena pasar por este valle de lágrimas. Y recuerde lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en humildad, sé vivir en escasez, en abundancia, tener y no tener. De todas maneras, tenga usted o no tenga, que eso no altere su fe, su fidelidad, su comunión con Dios. Como quien dice, para las que sea con Dios. Y sé fiel hasta la muerte y verá que Dios lo va a restaurar a usted, le va a bendecir. Lo que viene es más glorioso de los pocos sufrimientos que no, en un par de años va a darse en el mundo, y que ya empezó, porque es el tiempo de las tinieblas. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste, y este no va a durar 100 años, son 7 años, ¿eh? Y la preparación que estamos ya entrando a ese epílogo que el mismo diablo ha preparado y que Dios le ha permitido,
para probar la fe de los santos y para que la gente se vuelva al Señor o se rebele más contra Él. ¿Qué más dice? Ahora, Satanás al final del milenio va a quedar suelto. Apocalipsis 27, vamos a buscarlo aquí. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 7, dice así, vea. A ver, ¿dónde está? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, ¿por qué lo va a saltar? Pues al final del reinado de Cristo, ¿para qué? A Satanás mismo engañado, al pensar que todavía puede vencer a Dios, porque nunca va a dejar de luchar contra Dios, se le permitirá engañar a los que desean rebelarse contra el gobierno de Cristo, porque aún en el milenio habrá gente que se someterá al Señor de dientes para afuera, así como hacían los fariseos en el tiempo de Cristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces ese va a reunir Satanás una multitud de tales rebeldes. Esa es la famosa guerra de Gog y Magog, que está allá en el versículo 8, que dice así, vea. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos, ¿para qué? Para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ay, mire que viene una guerra tremenda, pero el Señor lo va a vencer. ¿Y qué más dice? Y representa a todas las naciones del mundo y a su espíritu y rebeldía contra Dios y la justicia. Ahí se cumplirá literalmente Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Por eso Satanás será suelto para el Señor darle el golpe final de una vez para todos. Y el propósito de Satanás al ser suelto es engañar a las naciones, porque es la última rebelión de la historia contra Dios. Es evidente que muchos de la gente que ha nacido durante el milenio optarán por rechazar el señorío de Cristo, que está reinando en vivo y en directo, en persona, desde el trono de Jerusalén, allá la ciudad de Dios. Entonces ellos van a escoger en su lugar a Satanás, a sus mentiras, y el juicio de Dios va a ser total sobre esta gente, como dice el versículo 9, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y en la ciudad amada, o sea Jerusalén, y de Dios desciende fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, amén. Este es el final triste, catastrófico y terrorífico que le espera a Satanás. Espero que este tema, porque esto es más amplio, le haya servido para que usted conozca qué va a pasar en el milenio. Esto ha sido una pincelada. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Un placer estar con usted, el pastor Edgardo Hernández.